Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta catequesis virtual desde la Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio. Tú ya me conoces, mi nombre es Perla y soy la coordinadora de catecismo de esta rectoría. Y me da mucho gusto volver a estar contigo, niño, niña de segundo año, ya en este tema que es el tema 2 de la unidad 2, que se llama Dios libera a su pueblo. Para empezar, vamos a recordar un poquito lo que vimos el sábado pasado. ¿Te acuerdas que te contaron la historia de Abraham? Ese hombre que Dios escogió para formar su pueblo, ese pueblo de Israel, ¿sí? Y cómo él, a pesar de ser un anciano, tuvo un hijo llamado Isaac, y ese hijo a su vez tuvo otro hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos más. Y es así como se cumplió la promesa que Dios hizo a Abraham de que iba a ser su descendencia grande. Y cómo nosotros estamos ligados a esa historia de Abraham, porque de esa descendencia surgiría Cristo Jesús, que es el que nos libera y el que nos une también a esta gran historia de salvación. Y pues el día de hoy vamos a ver, como te repito, este tema que se titula Dios libera a su pueblo. Y para comenzar, yo quisiera que te preguntaras, ¿sabes lo que es un esclavo? Bueno, un esclavo es una persona que está privada de su libertad, es decir, que por él mismo no puede decidir y que tiene un amo, ¿verdad? Eso era muy usado antiguamente, donde principalmente, si vemos películas o caricaturas antiguas, vemos que las personas negras o de color negro, de piel negra, eran utilizados como esclavos, porque los blancos o los de piel blanca se creían superiores e incluso pues los tenían como sirvientes de sus casas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el estar de esclavo? Pues es no tener decisión, no tener libertad y estar bajo las decisiones del amo en este caso. ¿Será bonito ser esclavo? No, ¿verdad? Si nosotros a veces podemos ponernos a jugar, hay un juego que dice Simón dice, ¿no? Y es un juego donde alguien dice, Simón dice que me traigan algo. Simón dice que saltes en un pie. Simón dice que hagas esto. Y lo vemos, podemos hacerlo como juego y nos podemos divertir. Pero yo te pregunto, si realmente eso fuera verdad y si eso pasara en nuestra vida diaria, alguien que nos esté mandando, alguien que nos esté ordenando, ojo, no es lo que manda tu mamá o tu papá, ¿no? Porque tu mamá y tu papá te mandan a hacer cosas a veces, pero porque saben que son tus obligaciones, como hacer la tarea, recoger tu cuarto, bañarte, pero realmente no te mandan, no te golpean si no obedeces, ¿verdad? Un esclavo era una persona que tenía que hacer todo lo que el amo le dijera, si no, podían incluso hasta matar a ese esclavo. Era como una mercancía, no tenía ningún valor para nadie. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque fíjate que el día de hoy vamos a ver lo que sucedió, la continuación, se puede decir, de la historia que te comenzamos a contar el sábado pasado. Y nos quedamos en que Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos había uno llamado José, y era el menor de todos, ¿sí? Era el consentido de su papá, a pesar de que Jacob tenía 12 hijos, pues era el consentido José, porque pues para empezar era el más pequeño, y también Dios le había dado un gran don, y era que a través de sus sueños, él podía ver en sueños lo que podía suceder. Y entonces sus hermanos, al ver que no solo era el favorito de papá, sino que también de alguna otra manera era bendecido por Dios con ese don, con ese talento, pues le tenían mucha envidia. Y resulta que una vez, literal, lo vendieron como esclavo, ¿sí? A unos mercaderes que pasaban por ahí, por donde estaba la casa de José y sus hermanos. Claro que al papá no le dijeron eso, al papá le dijeron que un animal salvaje se había comido al joven, al niño José, y el papá Jacob lloró muchísimo por eso, estuvo muy triste y ya no supieron nada de él.
Pero resulta que nadie comió a José, sino que esos mercaderes que lo habían comprado se lo llevaron a Egipto. Y en Egipto luego pues lo metieron a la cárcel, y en la cárcel tuvo la oportunidad de demostrar su don, ese don que Dios le había dado. Vinieron los años de riqueza y luego los años de hambruna. Tiempo después, resulta que los hermanos de José, que estaban cerca de la tierra de Egipto, pues cayeron en esa hambruna y fueron a buscar apoyo a Egipto. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se encontraron a José. Y José los trajo, los perdonó primero, los trajo a Egipto, a él y a su familia, a sus hermanos y a toda la familia de sus hermanos, y quedaron ahí en Egipto. Y así fue como el pueblo hebreo se puso a vivir en Egipto, y pues todo iba bien. O sea, era una comunidad pues pequeña, aunque eran muchos hermanos. ¿Te acuerdas que te dije que eran 12? Imagínate 12 hermanos con 12 esposas, con hijos, etcétera, etcétera. Pues alrededor a lo mejor eran unas 40 personas, ¿no? Las que fueron a vivir a Egipto. Y así fue creciendo la familia de los hebreos hasta que se convirtió en un pueblo pequeño. Y todo fue bueno para ellos hasta que el faraón que conocía a José, pues murió. Y el nuevo faraón, el hijo, desechó todo lo que José había logrado y convirtió a los hebreos en esclavos. Vinieron tiempos de desesperación, vinieron tiempos donde los hebreos que antes eran libres volvieron a hacerse esclavos de los egipcios. Ellos tenían que trabajar arduamente día tras día para tener lo mínimo que era su alimento. Y así fue como el pueblo hebreo cayó en la esclavitud durante muchos años. Pero ellos no dejaron de clamar a Dios la ayuda, a ese Dios que había liberado, que había sacado a su ancestro Abraham de su tierra, que había hecho una alianza con Dios. Ellos como pueblo comenzaron a pedirle a Dios que los ayudara. Y fue así como mucho tiempo después Dios mandó a un profeta llamado Moisés. Pero para que te des una idea, te invito a ver este video para que conozcas quién es Moisés. Gracias a José, en esta época habían más israelitas que nunca antes. Los israelitas tenían hijos y pronto eran tantos que no podían contarlos. La mayoría vivía en Egipto y recibían un trato muy diferente a los egipcios. Sucedió que Faraón asumió el poder en Egipto y no estaba muy contento con que hubieran tantos israelitas. Así que decidió que todos los israelitas serían sus esclavos para poder controlarlos a todos. Pero todavía no estaba satisfecho con esto. ¡Oh, no! Así que decidió hacer una ley muy mala. Si algún niño israelita nacía, él le haría daño. En ese tiempo, había una pareja israelita que estaba esperando un bebé. Cuando tuvieron su niño, decidieron esconderlo, porque no dejarían que nadie hiciera daño a su hermoso bebé. ¿Estamos hablando de Moisés, abuelo? ¡Ah! Así es, Manu. Ellos eran los padres de Moisés. Escondieron al niño por 3 meses, pero a medida que crecía, era más difícil mantenerlo escondido. Así que sus padres hicieron lo único que pudieron hacer. Prepararon una canasta muy fuerte, pusieron mantas alrededor del bebé y lo colocaron en el río Nilo. El bebé Moisés tenía una hermanita que se llamaba Miriam, quien observó desde la distancia para ver lo que ocurría con su pequeño hermanito. La hija de Faraón había ido a nadar. Allí fue donde notó una canasta que flotaba cerca de la hierba alta. Una de sus sirvientes le trajo la canasta, y cuando la hija de Faraón abrió la canasta, Moisés despertó y comenzó a llorar. Inmediatamente se imaginaron que pertenecía a algún israelita. Fue allí donde Miriam aprovechó y se apresuró a preguntarle: ¿Quieres que vaya y encuentre a alguien que pueda amamantar al bebé? Sí, ve y busca a una mujer israelita que pueda amamantar al bebé. Miriam corrió tan rápido como pudo
y le dijo a su madre que la hija de Faraón había encontrado a Moisés y quería que alguien lo alimentara. Pasaron algunas horas cuando se encontraron con la hija de Faraón, quien les dijo: «Por favor, ayúdenme a alimentar a este bebé, y les pagaré por su ayuda». Miriam fue muy hábil, abuelo. Sí, Manu. Ocurrió que en adelante se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. Fue allí cuando ella le puso como nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. ¿Qué te pareció? Gran historia la de Moisés, ¿no? Es el gran libertador de Israel. Él fue un hebreo, pero que fue liberado del pueblo hebreo a través de ese Moisés, de esa canasta donde llegó a manos de la hija del faraón. Creció y Dios lo llama para liberar a su pueblo. Y a pesar de que el pueblo al principio tenía miedo de obedecer, de escuchar a Dios a través de Moisés, pues Moisés demostró por muchas señales que Dios estaba con el pueblo hebreo. Y fue así que los liberó. Fue así que después de 10 plagas que mandó Dios, la última fue precisamente la Pascua, el paso del Señor, donde Dios mismo bajó y dio muerte a todo primogénito de los egipcios, pero a ningún hebreo mató. Al día siguiente de eso, el pueblo egipcio liberó a los hebreos. Y así fue como comenzó ese caminar de este nuevo pueblo de los hebreos a esa tierra prometida por Dios. ¿Qué te parece? Dios hace una nueva alianza. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de las alianzas y cómo Dios primero hizo una alianza con Noé de que no iba a destruir la tierra? Luego hace una alianza con Abraham de que iba a ser una descendencia grande y que de ahí surgiría el Salvador. Y esta nueva alianza que Dios hace con Moisés es que de ahora en adelante ese pueblo tenía que ser el pueblo de Dios. Así tal cual, que no iban a tener otros dioses más que Dios. Y por eso vamos a leer y escuchar la siguiente cita bíblica. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Palabra de Dios. ¿Qué te parece esto? Dios les dice al pueblo hebreo a través de Moisés: yo soy el Señor tu Dios y no habrá otro Dios más que yo, y tú ya no volverás a ser esclavo. Junto con eso, cuando Dios le dice estas palabras a Moisés, les da las tablas de la ley, o algo que tú conoces o conocerás como los 10 mandamientos. Claro que en ese tiempo no eran 10, eran muchos más mandamientos, pero con el pasar del tiempo se fueron resumiendo y pues ahora los conocemos como los 10 mandamientos. Es así como Dios hace esa alianza con su pueblo. Mientras tú obedezcas mis leyes, yo estaré contigo y ya no volverás a ser esclavo nunca más. Eso es lo que promete Dios a ese pueblo y eso es lo que nos promete a nosotros, que nosotros somos parte de ese pueblo y somos parte de esa alianza. Y cada vez que tú obedeces y haces acciones buenas y tienes solamente a papá Dios como tu Dios, pues entonces estás cumpliendo esa alianza que Dios hizo hace muchos años con ese pueblo y que ahora hace con cada uno de nosotros. Y bien, hoy ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Dios escucha el sufrimiento de su pueblo. Dios nos escucha siempre y siempre está escuchándonos a nosotros y quiere que nosotros estemos bien y seamos felices. Eso es lo que papá Dios nos quiere decir el día de hoy, que así como escuchó al pueblo de Israel hace muchos años, así nos sigue escuchando a nosotros. Dice la frase del día de hoy: Dios liberó y constituyó a Israel como su pueblo, estableció con él una alianza y le dio por medio de Moisés su ley. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que muchas veces a lo mejor hay cosas que nos atan también. A veces te da flojera a lo mejor hacer tu tarea, ver este video de catecismo, hacer las tareas de catecismo, limpiar tu cuarto, bañarte, etcétera. Pero cuando nosotros estamos realmente unidos a Dios,
todas esas flojeras, todas esas ataduras que nos esclavizan, pues las liberamos porque somos obedientes a Dios y sabemos que si hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, seremos más sus amigos. Así que esa es la invitación el día de hoy y esta semana, que no te esclavices como esos hebreos que fueron esclavos mucho tiempo y se alejaron de Dios, sino que te liberes, que seas obediente y que escuches siempre la voz de Dios en tu corazón. ¿Qué te parece? Hacemos esta prueba esta semana siendo pues obedientes a Dios a través de nuestros padres, de nuestro catequista, de nuestros maestros. Yo sé que sí, yo sé que tú quieres caminar con Dios de la mano y sentirte libre como Él te hizo. Bueno, para finalizar, te invito a que realices las actividades de este tema, que como te dije, es el tema 2 de la unidad 2. Dios libera a su pueblo. Y envíes las actividades a través de WhatsApp o Classroom y no te desconectes. Nos vemos la próxima semana a través de Catequesis Infantil del Auxilio, ya sea por YouTube o Facebook. Dios te bendiga. Bendiciones.